día cualquiera el que ha nacido hoy. Día de compromiso y decisión. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, o porque no es un día cualquiera el día de hoy. Buenos días, amados hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Estoy muy contento porque nos podemos ver una vez más en un nuevo culto de adoración y de gratitud a nuestro Señor. Así que, hermanos, para comenzar el culto del día de hoy nos va a guiar en una oración nuestra hermana María Antillanca. En primer lugar, agradecer al Señor por el cuidado que ha tenido durante un año. Ahora le ha dado un nuevo año, ya van a ser 2 domingos que estamos comenzando de este año 2021. Esperamos que el Señor nos dé siempre la salud, la vida y poder siempre alabar el nombre del Señor. Así que vamos a orar ahora. Oremos. Te damos gracias en esta hora, Señor, al tener que comenzar esta reunión de hoy día. Queremos que usted bendiga, Señor, cada hermano, cada hermana, cada hermano que pueda escucharlo, cada creyente, Señor. Te pedimos que usted le bendiga en este día a través, Señor, de este lugar como en otros lugares donde puedan ver, Señor, este trabajo que se está haciendo de los hermanos de Pocoyán, Señor, ya que siempre se está trabajando, Señor, por medio de este medio, Señor, que se está usando en estos tiempos. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos tu nombre porque usted lo merece. Nada podemos hacer sin su voluntad, Señor. Todo te dejamos en tus manos para que usted pueda guiar, en especial, Señor, este culto de esta mañana. Puede guiar a mi hermano, Señor, Matías, y aquí lleva esto adelante. Queremos que usted le bendiga junto a su compañera, así a todas, Señor, las familias que están compartiendo en este momento este culto. Gracias, Señor, y te lo pedimos que usted pueda una vez más bendecirnos tal cual estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Dios bendiga grandemente la vida de nuestra hermana María junto a toda su familia. Hermanos, para continuar, ahora todos juntos vamos a entonar una alabanza, la cual va a ser dirigida por nuestra hermana Silvia Colín. Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad.
Amén. Dios bendiga también grandemente la vida de nuestra hermana Silvia, mi mamá, que nos acompañó en esta ocasión guiándonos con esta alabanza. Hermanos, a continuación le invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estar ahí viendo algunos versículos a continuación. Muy bien, hermanos, como les decía, vamos a estudiar ahora una porción de la palabra del Señor, la cual se encontraba en Primera de Pedro. Así que antes de comenzar vamos a darle lectura a este pasaje. Dice así, vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amados hermanos, quería compartirles el día de hoy esta palabra, ya que el día de ayer estuve compartiendo con algunos ancianos de nuestra iglesia. Y uno estando ahí frente a ellos, escuchando de su vida, escuchando de su testimonio, uno se da cuenta de la necesidad que hay que nosotros jóvenes vayamos a los ancianos, vayamos a los hermanos mayores a escuchar de esta sabiduría que el Señor les ha dado a través de los años para nosotros recibir esto y ponerlo en práctica. Amados hermanos, este pasaje es muy bonito y nos anima a que podamos nosotros estar sujetos a los ancianos. Y todo esto para que nosotros también podamos ir creciendo como cristianos en nuestra vida espiritual. Antes de este pasaje, unos versículos antes, se habla también de algo que se les aconseja a los ancianos, y es que ellos estén también siempre exhortando a los jóvenes, exhortando a la congregación. Y tal vez nosotros de repente podamos o algún tiempo hayamos nosotros considerado que nuestros hermanos ancianos tienen menor valor frente a nuestro Señor o tienen menos capacidades para compartir de la palabra del Señor, pero no sabemos de la incansable intercesión que ellos cumplen día a día, orando por cada uno de nosotros. Muchos hermanos de nuestra iglesia, les comparto, están solos, se sienten solos, aún más por esta pandemia que nos ha afectado en todo nivel, incluso más a ellos. Entonces, hermanos, ellos en este tiempo, yo conversando con ellos me han dicho que no han perdido la fe. Nuestros hermanos ancianos están tan cimentados en lo que es la palabra del Señor y en sus promesas, que ellos aún en medio de este caos están confiados que los propósitos del Señor son aún mayores que los nuestros. Y esto también nos deja una enseñanza a nosotros, ya que muchas veces nosotros nos afanamos, nos entristecemos, tenemos problemas, dificultades, y de repente vemos estas cosas y nos dan ganas de tirar la toalla, como se dice. Como decía la palabra del Señor que acabamos de leer, que no debemos nosotros, que debemos echar nuestra ansiedad, nuestros problemas delante del Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Tenemos que nosotros, al igual que nuestros hermanos más ancianos, poner nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza en estas promesas del Señor, para que nosotros también podamos tener esta seguridad y esta tranquilidad que solo nos puede dar el Señor en medio de los problemas, en medio de la angustia. Amados hermanos, les invito a que ustedes, jóvenes, cualquiera que se considere joven, puede recibir esta palabra y hacerla suya. Les invito a que podamos volver a encontrarnos con nuestros hermanos más ancianos. Les invito a que podamos visitarnos, a que tengamos un momento de conversación con ellos, un momento agradable. Ellos tienen tanta historia, tanta sabiduría que pueden conversar con nosotros, contarnos a nosotros para nosotros, llenarnos con esto. Y hermanos, una cosa más con la que me gustaría dejarles es con una enseñanza que yo pude rescatar de estos hermanos con los cuales he podido hablar. Y es que aún ellos, en alta edad, al ser muy ancianos, aún ellos siguen hablando sobre cambio, aún ellos siguen hablando sobre renovar sus vidas. Y eso me hablaba profundamente, ya que de repente nosotros, cada uno tiene una personalidad distinta y nos cuesta tanto de repente humillarnos delante de otro hermano o humillarnos delante de alguna persona que hizo un mal conmigo. Y nuestros hermanos, aún ya
cuando quizás están por terminar esta hermosa carrera de la mano del Señor, aún siguen pensando en el cambio, aún siguen pensando, yo puedo ser mejor, yo puedo humillarme delante del Señor, entregar mis dones en el servicio del Señor y ser aún mejor. Así que, hermanos, les comparto esta sabiduría que estos hermanos han podido transmitir conmigo, y yo he querido también compartirla con ustedes para que los tengamos en consideración, podamos orar como ellos oran por nosotros, también nosotros fervientemente por su salud y también por su tranquilidad espiritual. Así que, hermanos, les invito a que podamos continuar con el culto del día de hoy. A continuación, hermanos, y antes de pasar al mensaje del día de hoy, la palabra del Señor que es compartida por nuestro pastor, vamos a cantar un corito junto a nuestra hermana Dina Millaqueo. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo, tiene sed. Amén. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, y mi alma siempre tendrá sed de ti. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Dina. Hermanos, como les decía, ahora vamos a escuchar de la palabra del Señor, intentando y rogando al Señor que Él pueda hablar en nuestras vidas el día de hoy a través de esta palabra, y que Él sea también utilizando a nuestro pastor Luis Sánchez, que cada domingo comparte este mensaje junto a nosotros. Un saludo en el nombre de Cristo para todos los hermanos y también para toda la iglesia, esperando que Dios nos bendiga. Una iglesia fundada en la palabra de Dios. Pablo, cuando escribió una carta a Corintios, dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. La Biblia nos habla del fundamento. Cristo es el fundamento, está prescrito en la Biblia. Prescripción es la obligación de una cosa que ya está escrita y que hay que cumplirla. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La clave de una iglesia es que tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Por eso una iglesia que está fundada en la palabra de Dios está fundada en Cristo. Y la que está fundada en Cristo está fundada, por supuesto, en la palabra de Dios. Algunos testimonios de la palabra en el Antiguo Testamento. La palabra estaba en el arca en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios en el arca. El arca tenía varios nombres, se le ha dado a través de la historia varios nombres: el arca de la alianza, el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del convenio. Y el arca contenía 3 elementos importantísimos para el pueblo, para Dios y también para nosotros. Contenía el maná, que era el sustento divino, lo más deseado por ellos cuando pasaron hambre en el desierto. Maná, sustento divino, lo más deseado. Contenía la vara de Aarón, que es el poder divino, el poder con el cual Dios obró grandes milagros en contra del pueblo egipcio y a favor del pueblo de Israel, y luego en el desierto también. Contenía, en tercer lugar, las tablas de la ley, y estos eran los 10 mandamientos. Jesús los resumió, estos 10 mandamientos, en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Si usted lee con detenimiento los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, usted va a descubrir que los primeros 4 mandamientos hablan exclusivamente de Dios, amar a Dios. Por eso dijo Jesús. Y los 6 restantes mandamientos hablan, ¿cierto?, solamente del ser humano. Por eso Jesús dijo: amar al prójimo. Entonces resumió los 10 mandamientos:
ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso contenía el arca. El arca, la palabra de Dios, contenía, ¿cierto?, esta arca, todo lo que es lo que Dios simbólicamente había hecho y realmente había hecho. Estos elementos eran un símbolo de la presencia de Dios, del poder de Dios, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios en las luchas con los otros pueblos, mientras iban camino a Canaán, especialmente los filisteos, ellos la robaron, la capturaron y la llevaron hacia su territorio. Pero el arca fue una maldición para los filisteos. Quisieron mirar en su interior y dice la Escritura que murieron más de 50.000 hombres por el solo hecho de mirar el arca de Dios o el interior del arca de Dios. Entonces los filisteos reconocieron que no podían con Jehová. Se dieron cuenta que no podían con el Dios santo, con el Dios poderoso de Israel. Porque para el pecador ver a Dios es morir, incluso para nosotros. Querer ver a Dios es morir. En un sentido simbólico, nosotros, ¿cierto?, cuando aceptamos a Dios, la palabra de Dios, la obra de Cristo en nuestro corazón, le reconocemos como Salvador, tenemos una muerte, morimos al pecado, morimos al mundo, pero resucitamos para Dios. Entonces los filisteos devolvieron el arca a los habitantes de Israel y la llevaron a Kiriat Jearim, un lugar, ¿cierto?, cerca de Jerusalén, más o menos a una distancia de 19 kilómetros. Y entonces, cuando la llevaron, la pusieron no en el lugar correspondiente, sino en la casa de Abinadab, un hombre de Dios. Allí estuvo el arca de Dios 20 años sin que nadie de los que habitaba allí u otros alrededor del pueblo de Dios, nadie de ellos se acercase al arca bajo ninguna intención. 20 años sin que el pueblo de Dios tratara de buscar algo de Dios en el arca. Esto fue un lamento para la casa de Israel. Los dio a entender David. ¿Cuánto tiempo, cierto, nosotros a veces nos alejamos de Dios, de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo ha permanecido usted en la comunión con Dios? ¿O cuánto tiempo ha dejado de estar en comunión con Dios? Como para pensar. Pase lo que pase, venga lo que venga, no te alejes, hermano, de la comunión con Dios. No te escapes de la presencia de Dios, no huyas de Dios. Mantén la comunión con la palabra, mantén la comunión con Cristo, mantén la comunión con Dios. Dios está con nosotros ahora a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando esto ocurrió, David traslada el arca y le dijo a los levitas, los llamó a una reunión, a lo mejor una sesión administrativa como hoy día, y les dijo, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces la asamblea dijo sí, y trasladaron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes. Pero eso no era lo correcto. Debían cargar a los sacerdotes, pero sin tocarla. Por eso es que cuando iba el carro tirado por los bueyes y llegaron a una era, los bueyes tropezaban. Usa extendió su mano para sostenerla, ayudar, pero el furor de Jehová lo hirió y este varón llamado Usa murió. Querer ayudar a Dios es manipular su trabajo. Querer ayudar a Dios es manipular su soberanía. Es tratar de cambiar su voluntad. Cuidado. Yo he visto que algunos predicadores, pastores, usan la Biblia como amuleto en los hospitales. Hay algunos hermanos que también lo usan como amuleto debajo de la cabecera, la Biblia abierta con el Salmo 91. Hay algunos que se justifican diciendo, no, yo no voy a la iglesia, pero leo la Biblia. Otros dicen, yo no participo de las reuniones, pero oro siempre a Dios. Bueno, déjame decirte que esas frases son parte del decálogo del diablo. Por eso cuidado, no te alejes de Dios. Mantente cerca y en comunión con Dios, con el Padre.
La presencia y la palabra de Dios luego se mantiene o se lleva a un lugar correcto. Lo llevaron a una casa, ¿cierto? Y la dejó en el hogar de un varón que se llamaba Obed-Edom. Allí estuvo el arca 3 meses y fue una bendición para ese hogar y para la familia. Solamente en 3 meses ese hogar y esa familia fue bendecida. Una iglesia sin la palabra es una iglesia desvalida, sin conocimiento. Una iglesia sin la presencia de Dios es una iglesia sin el poder de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantener la comunión con el Padre, la comunión con Dios, estar con Dios y su palabra. Eso es edificar la vida sobre el fundamento de la palabra. Es edificar la vida y la iglesia sobre una roca firme y sólida, que es Cristo el Señor, nuestro Salvador. Propósito de la iglesia, el propósito en la vida de una iglesia de Cristo el Señor. Las vivencias de la palabra y el propósito de la iglesia a través del tiempo tiene algunas cosas que yo quiero compartir. Primero, predicar el reino de Dios. Jesús lo dijo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33, usted conoce la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que demanda a la iglesia a pregonar el evangelio del reino de Dios. Dios no tiene otro plan. Según la palabra de Dios, tenemos que predicar este evangelio a toda criatura. No dice que todos se convertirán, solamente dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. En la vida buscamos muchas cosas que nos apartan de Dios, que nos apartan de su palabra, pero hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunos buscan cultura, otros buscan prosperidad material. Hay quienes buscan ser reconocidos y considerados, ¿cierto?, en lugares de privilegio. Pero es escasa la búsqueda del reino de Dios, poca preocupación por buscar las cosas de Dios. La iglesia de hoy, la primera prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es una añadidura en la vida de iglesia, en la vida de cuerpo de Cristo, en la vida de comunión con Dios. Lo segundo, hacer la voluntad de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo dice en Juan 4:34. No son nuestros planes, ¿cierto?, sino el plan de Dios, hacer su voluntad. El plan de Dios es que hagamos su voluntad. La obra de la iglesia es también hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es predicar, hacer evangelismo con la palabra, y eso es predicar. La obra del creyente y de la iglesia es nutrir con la palabra, y eso es enseñar. La obra de la iglesia y del creyente en la iglesia es ayudar con la palabra, y eso se llama sanar. Sí, porque ese fue el ministerio triple de que Cristo realizó, y ese es el ministerio que Dios espera que nosotros podamos realizar como cuerpo de Cristo, como cuerpo del Señor. Lo tercero, servicio a Dios. Josué dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y esto es un servicio integral. Hemos sido bendecidos para hacer bendición, como cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12. Dios nos ha bendecido con la salvación, con el perdón, con el sustento, la vida diaria, la protección, el cuidado. Entonces nosotros tenemos que compartir esta bendición. Es un servicio integral. El servicio al necesitado, la palabra con hechos. La palabra, cierto, no logra su resultado con solamente emitir la palabra. Tiene que convertirse en una realidad, en un hecho concreto. Es como Juan el Bautista cuando predicó dar 2 túnicas, o el Señor, cierto, cuando da a entender que tenemos compartir. El que tiene 2 túnicas dé una al que no tiene.
es compartir, ¿verdad?, el pan y no la piedra. Es compartir el pescado en vez de la serpiente. Dar lo bueno. Y no solo lo bueno para el Señor, sino dar lo mejor para el Señor. Ese es el servicio a Dios. Y hay que ayudar promoviendo el desarrollo espiritual de los nuevos creyentes, porque ellos son naturalmente nuestros hermanos nuevos que necesitan nuestro apoyo. No aconsejarles en cosas que los van a desviar, todo lo contrario, ser un hermano mayor para apoyarlos en el crecimiento de la palabra, en el desarrollo espiritual, en el hecho de amarrarse muy bien a la comunión con el Señor para permanecer fiel a la palabra y a nuestro Padre y a nuestro Dios. Cuarto lugar, completar la carrera con gozo. Pablo, o el escritor de Hechos, habla de la vida de Pablo, que expresó esta frase: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo dice en Hechos 20:24. Y esto, completar con carrera el gozo, es mantener vivo el primer amor, ¿no? Hay hermanos que cuando se convierten y en el primer amor se sientan en la primera banca, y a medida que pasa el tiempo van sentándose en la segunda, en la tercera, al final algunos están en la última banca, ¿cierto?, escuchando o sintiendo la presencia del Señor. Mantener vivo el primer amor. Acoger con gozo a los inconversos. Acoger con gozo a los nuevos convertidos. Estimularles, ¿cierto?, con gozo y con alegría. No cerrarle la puerta, sino abrirle la puerta con alegría. Extender la mano, ¿cierto?, con gozo, con alegría, porque es una oportunidad para que esa persona pueda alcanzar también el perdón y la salvación. Una capacitación permanente con actitud gozosa. Enseñar con gozo la palabra del Señor. No tiene que ser una carga, no tiene que ser un problema, sino que un gozo poder compartir, un gozo poder predicar, un gozo poder enseñar la palabra de Dios. Vivir una vida de iglesia y de creyente con gozo. Sentirse gozoso. Qué gozo es poder vernos. En este tiempo de pandemia hemos estado seguramente separados y tal vez el gozo no lo estamos sintiendo en plenitud como cuando nos abrazamos y nos saludamos al vernos en el templo, en la casa del Señor. Estar siempre gozosos, dice Pablo, orad sin cesar. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el escritor sagrado del Evangelio. Entra en el gozo de tu Señor. Vivir una vida con gozo. Así es que, hermano, todo lo que yo les he estado hablando aquí es prescripción de la Escritura. Es sencillamente un recordatorio de la Escritura, de la palabra de Dios. Todo está prescrito por Dios en su palabra. Todo está prescrito por Dios en la ley. Todo está prescrito por Dios en sus mandamientos. Deben ser deseados más que el oro, como dice el Salmo 19. El éxito de un creyente, al igual que el éxito de una iglesia, no está en su estructura, ni en los programas, ni en los grandes edificios. El éxito de un creyente y de una iglesia está en mantener una comunión permanente con Dios. Está en obedecer su voz, en acatar sus mandatos que están prescritos en su palabra. Por eso, así la iglesia debe aferrarse al único fundamento que es Cristo y mantener una vida direccionada por el camino que Jesús ha trazado en su palabra, el único camino que conduce a la vida eterna, la palabra de Dios y la obra de Cristo como Salvador. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga grandemente la vida de nuestro pastor y también la vida de toda su familia. Hermanos, a continuación entonaremos otra alabanza y en esta oportunidad nos va a guiar en esta nuestro hermano Ezequiel Jaramillo.
gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre del eternal Lord. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre del eternal Lord. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó, por salvarnos Él sufrió pena de muerte, del pecado Cristo nos libertó. Alábale, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, rindan Lord al que nos rescató. Amén. Le damos gracias al Señor también por la vida de nuestro hermano Ezequiel y deseamos bendiciones para él y toda su familia. Hermanos, ya estamos llegando al final del culto del día de hoy. Solamente podemos dar gracias a Dios por lo maravilloso que Él ha sido con todos nosotros, con cada uno de nosotros. Deseamos bendiciones para cada uno de ustedes que nos están mirando el día de hoy en este culto. Y nos puede pedir en una oración nuestro hermano Federico Jaramillo. Así que, hermanos, nos vemos el próximo domingo en otro culto dominical. Hermanos, en este momento vamos a tener una oración de despedida del culto que se ha realizado. Y damos gracias porque tenemos esta oportunidad de poder hacerlo en estos tiempos, de alabar a nuestro Dios. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de que usted es nuestro Padre, un Dios bueno, todopoderoso. No hay nadie, Señor, en este mundo. Tu palabra nos muestra que no hay otro Dios, ni en el cielo ni en la tierra, sino eres tú, mi Dios. Por eso te alabamos, te honramos. Te decimos, Señor, también gracias por las bendiciones, Señor, que nos da, tanto a nosotros como familia, así también a mis hermanos. Tú seas ayudando a cada hermano que participa. Tú lo sabes, mi Dios, por qué se hace y cuál es el motivo. Porque, Señor, nosotros no podemos callar, sino que siempre tenemos que estar hablando, conversando contigo por intermedio de la palabra. Y así, mi Dios, quiero que usted pueda darle bendición a todos mis hermanos jóvenes, aún niños participan también. Ayúdenles a ellos, a las mamás, a los papás, para que siempre, Señor, tengamos ese deseo de que la familia, Señor, te honre, te alabe. Y eso es hermoso. En esta hora, Señor, ayuda a los pastores misioneros, de los que ellos se esfuerzan de una manera y de otra para poder llegar a las personas, a lo mejor los que no han recibido tu palabra. Ojalá que esta oportunidad en estos tiempos puedan personas reconocerte y alabar tu nombre. Gracias, Señor, por todas estas cosas, y síguenos bendiciendo tanto en la alabanza como en la palabra que se predica. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. No es un día cualquiera el que ha nacido hoy, día de compromiso y decisión.
escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, o porque no es un día cualquiera el día de hoy. Ya has mirado bastante como espectador, pero ahora decides tú caminar en la sombra de tu oscuridad o ser